Muy buen día tengan todos. El día de hoy les vamos a hablar de 4 instituciones muy importantes para la economía de México, las cuales son Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y el Banco de México. CNSF, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada de supervisar que la operación de los sectores asegurador y afianzador se apegue al marco normativo, preservando la solvencia y estabilidad financiera de las instituciones de seguros y fianzas, para garantizar los intereses del público usuario, así como promover el sano desarrollo de estos sectores con el propósito de extender la cobertura de sus servicios a la mayor parte posible de la población. CNBV, mejor conocida como Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Fundada el 28 de abril de 1995, en donde el Congreso de la Unión aprobó la ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consolidando en un solo órgano desconcentrado las funciones que respondían a la Comisión Nacional Bancaria y a la Comisión Nacional de Valores. La CNBV es una autoridad financiera mexicana desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ejecutivas. La misión de la CNBV es supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público. La CNBV se rige bajo un estricto código de ética, el cual tiene como los siguientes valores institucionales: legalidad, equidad, respeto y lealtad, mismo que le han posicionado como una autoridad eficiente, moderna y respetada que procura la estabilidad del sistema financiero mexicano, acorde con mejores prácticas internacionales. Conducef es una institución pública dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su nombre original es Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Esta institución tiene dos principales acciones. Las primeras, conocidas como preventivas, son las que intentan orientar, informar y promover la educación financiera. Por otra parte, tenemos las correctivas. En ellas se busca atender y resolver las quejas y reclamaciones de los usuarios de servicios y productos financieros. La misión de esta institución es promover y difundir la educación y la transparencia financiera para que los usuarios tomen decisiones informadas sobre los beneficios, costos y riesgos de los productos y servicios ofertados en el sistema financiero mexicano. También es proteger sus intereses mediante la supervisión y regulación a las instituciones financieras y proporcionarles servicios que los asesoren y apoyen en la defensa de sus derechos. Su visión es ser una institución pública especializada en materia financiera, que promueve entre la sociedad conocimientos y habilidades que le permiten tomar decisiones adecuadas para el ahorro constante y el pago responsable. Banco de México. Abrió sus puertas el 1 de septiembre de 1925. A partir del 1 de abril del año de 1994, esta institución obtuvo su autonomía por decreto publicado en el mes de noviembre del año de 1993. El Banco de México es el Banco Central del Estado mexicano, constitucionalmente autónomo en sus funciones y administración, cuya finalidad es proveer a la economía del país de moneda nacional. En el desempeño de esta encomienda, tiene como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Adicionalmente, le corresponde promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago. Además de la emisión de moneda, resaltan las funciones tales como informar mes a mes sobre el control de la inflación. Esto es importante resaltar, ya que cuando existe inflación, la volatilidad de los precios relativos reduce la eficacia del mercado como mecanismo para la asignación de los recursos y falsea el cálculo económico, inhibiendo la inversión. Asimismo, el crecimiento acelerado y desordenado de los precios propicia tasas de interés elevadas por el premio que los ahorradores demandan para las inversiones financieras. A continuación, pondremos una entrevista de una licenciada del Banco de México, quien hizo favor de otorgarnosla. Escuchémosla. Nos encontramos hoy con la licenciada María Teresa Borja Chico del Banco de México y procederemos a
darle unas cuantas preguntas para que nos pueda responder y sacarnos de la duda. Para empezar, ¿qué es la Junta de Gobierno? El Banco de México es un organismo autónomo que funciona de manera colegiada. Las decisiones de política monetaria las toma la Junta de Gobierno del banco. La Junta de Gobierno está formada por 5 miembros, el gobernador y 4 subgobernadores, y todas las decisiones de política se hacen dentro de la Junta y por una votación. En la actualidad el gobernador es el doctor Agustín Carstens y los 4 subgobernadores son el doctor Manuel Ramos Francia, el doctor Manuel Sánchez García, el licenciado Roberto del Cueto y el licenciado Javier Guzmán Calafel. Los nombramientos de la Junta de Gobierno son escalonados para que no todos los cambios se dan al mismo tiempo, sino que se van dando en promedio 1 o 2 años. En el caso del gobernador, el gobernador empieza sus funciones 3 años de que empieza la presidencia de la República. Entonces, las elecciones son en el 2018 y el gobernador se elige en el 21, para que así el gobernador sirva a su cargo 3 años de una administración y 3 años de la otra administración, lo que permite darle estabilidad a la política monetaria del país y le da más autonomía al banco. Ok, y esta junta maneja lo que es la política monetaria. ¿Qué es y para qué es? El objetivo primordial del Banco de México es el control de la inflación. O sea, es el mandato constitucional del banco es eso, el control de la inflación. Y la herramienta que tiene el banco para controlar la inflación es la política monetaria. Y en manera mucho más concreta es un poco el manejo de la tasa de interés de referencia. A través de la tasa de interés de referencia, que es un poco la tasa a la que los bancos, cuando no tienen dinero y ya no pueden, o sea, no encuentran fondeo entre ellos vienen al banco. Y es la tasa de referencia, es a la tasa a la que el banco les presta dinero a los otros bancos. Y a través de esa tasa se mandan señales en el mercado para cambiar las perspectivas de inflación y la conducta de las personas. Por ejemplo, si el banco siente que puede haber un riesgo inflacionario, como medida puede aumentar la tasa de interés. ¿Y esto qué hace? Tú le mandas una señal pues a todos los agentes financieros que la estás incentivando a ahorrar porque le subes la tasa, entonces va a bajar el gasto ahorita, lo que quita las presiones de demanda. Al bajar las presiones de demanda, los precios tienden a bajar y por eso la tasa de inflación, las expectativas de inflación bajan. O sea, a través de esta tasa de inflación, el banco maneja o cumple su función prioritaria, que es el control de la inflación. Ok, ¿y eso tiene algo que ver con el valor adquisitivo de los billetes? Que otra de las funciones, o sea, es tratar de mantener el valor adquisitivo de los billetes. O sea, la fábrica de billetes, la fabricación de billetes es una facultad exclusiva del banco. Entonces, el banco, además de controlar la inflación, y la verdad es que están todos muy relacionados, o sea, el número de billetes, o sea, si yo, por ejemplo, mucha gente dice, pues es que es muy fácil, ¿por qué no? Pues si quiere estimular la economía, no coge y imprime billetes a lo loco, y entonces, pero ¿qué pasa si el banco pusiera a andar la fábrica de billetes o la fábrica de pesos? Pues que yo mañana tengo muchos billetes en la economía y el número de bienes y servicios en la economía no ha cambiado. Entonces, yo tengo muchos billetes para comprar la misma cantidad de bienes y servicios que hay en la economía. Entonces, lo único que va a pasar es que voy a crear presiones para que los precios suban, porque todo el mundo quiere comprar la misma cosa, y entonces pues, la única manera de hacerlo es el ajuste es vía precio. Entonces, hay que cuidar cuál es la cantidad óptima de billetes que se necesitan en circulación para que pues, no generes presiones inflacionarias. Ok, ¿y cómo manejan o qué son las reservas internacionales del Banco de México? Reservas internacionales, pues es una cantidad de dinero que existen muchísimas discusiones, o sea, de cuál es la cantidad óptima de las reservas, cuánto dinero tengo que tener en reservas. Hay un banquero central en Estados Unidos que dice que nadie sabe muy bien para qué sirven las reservas, pero entre más tengas mejor. Que es un poco, o sea,
Las reservas lo que le dan es como estabilidad a tu moneda y es el día que el banco quiere intervenir. Por ejemplo, cuando hay mucha oferta de dólares, se acumulan reservas porque no quiero que todos esos dólares que están entrando a la economía se pongan en circulación. Entonces, cojo un poquito de los dólares que están entrando y en lugar de cambiar, o sea, meterlos a la economía mexicana vía pesos, los guardo en una cuenta y ahí los tengo guardados para no provocar presiones inflacionarias. Esos mismos dólares, cuando tengo presiones cambiarias, puedo no controlar el tipo de cambio porque México funciona bajo una paridad flexible, pero sí tratar de mandarle una señal al mercado para tratar de suavizar los movimientos en el tipo de cambio. Pero las decisiones sobre tipos de cambio la toma la Comisión de Cambios, que está formada tanto por la Secretaría de Hacienda como el Banco de México. El Banco de México no controla el tipo de cambio. Ok. Y había leído que el Banco de México tiene 3 funciones principales, que es promover la economía de la moneda nacional. El objetivo prioritario es el control de la inflación. Pero al mismo tiempo hace otras cosas el Banco de México. Tiene, pues esto, lo que te decía, ¿no? La facultad exclusiva de emitir la moneda y luego es lo que se llama prestamista de última instancia, que es lo que también te decía yo antes, que cuando los bancos ya no consiguen fondos para un día, recurren al banco y también busca lo que se llama estabilidad financiera. El Banco de México, a diferencia de otros bancos centrales como sería la Reserva Federal en Estados Unidos, no tiene entre sus objetivos promover la actividad económica. O sea, el Federal Reserve tiene como mandato el control de la inflación y estimular el crecimiento económico. El Banco de México no tiene la parte de crecimiento económico puesta en sus finalidades. Entonces, aunque la política monetaria eventualmente afecta el crecimiento económico, entre mis objetivos no están promover. O sea, para mí es más importante controlar la inflación que promover el crecimiento económico. Entonces, entre las funciones del banco no está la promoción del crecimiento económico, que eventualmente funciona, porque si yo subo las tasas de interés, pues también le meto un freno a la economía, hay menos incentivos a invertir y hay menos incentivos a que crezca la economía. Entonces sí tienes que jugar con las dos variables y sí tienes que sopesar todas las implicaciones que tendrían tus movimientos en la política monetaria, pero su prioridad es el control de la inflación. Ok, otro punto de los que yo había observado era que fomentaban el sano desarrollo del sistema financiero. Sí, aquí en el banco hay una dirección que se llama Dirección General de Estabilidad Financiera y aunque la regulación bancaria está en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o sea, nosotros no estamos encargados de regular a los bancos los regula la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero siempre estamos en contacto muy cercano con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores porque en el fondo los bancos van a recurrir a mí si no tienen dinero para pedirles prestado. Y entonces, porque en otros países europeos la regulación bancaria también está dentro del Banco Central, no es el caso de México. Lo que funciona, aquí también se hacen una cosa que se llaman pruebas de estrés, y entonces se está todo el tiempo corriendo análisis estadístico y otro tipo de análisis sobre las carteras de los bancos para ver qué tan en riesgo están los bancos de quebrar porque tienen mucha cartera vencida o a dónde se prenden focos rojos, qué tipo de reservas se les van a pedir a los bancos para combatir esto. ¿Qué pasa si, o sea, por ejemplo, si Ficrea quiebra, el contagio que Ficrea tiene a otros bancos es muy poquito, entonces, pues aunque Ficrea y afecte a sus ahorradores, no contagia a los otros bancos y no hay problema con los otros bancos. Pero si el caso de que Ficrea fuera Banamex, ¿qué pasa? No nada más quiebra Banamex, sino que eso contagia al resto de los bancos y pone en riesgo tu estabilidad financiera. Entonces, todo el día se está cuidando esa parte de pues cómo van los bancos y cuál es la salud del sistema bancario mexicano. Y para eso se hacen muchas pruebas y se está en constante contacto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para ver si es necesario poner regulación adicional, si es necesario pedirles más reservas a los bancos para que afronten cualquier problema de liquidez.
y pues todo el día se está haciendo como pruebas y pues, en vigilancia constante para promover esta estabilidad financiera. Al mismo tiempo se participa en muchísimos foros internacionales, como son el Bank for International Settlements y el Fondo Monetario y eso, donde vemos, o sea, qué tan dependientes somos de los bancos extranjeros y qué tan entrelazados estamos con el sistema financiero internacional. Y qué nos pasa si pasa algo como lo de Lehman Brothers y crea una crisis financiera. Entonces, y se prestan, todo el día está presente también ese tipo de foros, pues tratando de ver y para tratar de pues opinar y ver todo lo que sucede en los foros internacionales. Ok, otro punto es procurar el buen funcionamiento del sistema de pagos. Sí, también está en el banco. Entonces, pues que sea eficiente, que los bancos no abusen de las comisiones que cobran, que no se caiga el sistema, que puedas hacer transferencia. Es un poco también estimular a que cada vez se use menos el efectivo y hagamos pagos y eso más a través de medios electrónicos. Ok, es como para tener un poco más de control sobre... Pues sabes un poco más. Digo, la verdad es que nosotros no controlamos, o sea, toda esta parte de lavado de dinero y todas esas transferencias dependen del SAT y la Secretaría de Hacienda. Pero pues el banco tiene muchísima información, porque pues, los bancos nos reportan todas las transacciones que hacen y nosotros pues tenemos como la matriz del sistema, entonces podemos saber perfecto por dónde está fluyendo el dinero. Ok, y por ejemplo, ¿esa información se podría consultar o...? Hay cierta información que es pública y otra información es privada. Si te metes a la página web del banco hay más de 1,200 series con todo tipo de información de cuántos son los agregados monetarios, del tipo de cambio, del número de transferencias, etcétera, etcétera. Entonces hay muchísima información que sí es pública. Ok. Me comentaba que aparte el Banco de México está haciendo nuevas rutas para llegar a la población. Sí, el Banco de México ha dado en los últimos años un gran impulso a la parte de educación financiera. En la actualidad se está desarrollando un portal exclusivo de educación financiera para distintas audiencias. Luego también el banco tiene una cosa que se llama Cátedra Banco de México, donde funcionarios del banco van a las distintas universidades del país a dar una cátedra que consiste en 5 pláticas de 2 horas cada una, donde se explica un poco lo que hace el banco, las funciones y finalidades del banco por los mismos funcionarios del banco. También se tiene una cosa con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Contabilidad, una cosa que se llama asignatura empresarial, donde los alumnos de los últimos semestres de la Facultad de Contabilidad de la UNAM vienen al banco a recibir una materia dada por los distintos especialistas del banco y la asignatura consta de 64 horas de clase y tiene pues valor curricular y a los alumnos se les asigna una calificación. También, digo, la verdad es que el Banco de México recibe a muchísimos alumnos para hacer su servicio social cada año, entonces tenemos muchos becarios de servicio social en las distintas áreas del banco. Ok, bueno, creo que hemos hablado de todo Pues lo bueno, principal. pues un poquito aunque sea. De todo, sí. Muchas gracias por su tiempo. No, de qué, gracias a ti por venir. Bueno, soy Enrique Nava, para el trabajo de Derecho. Muchas gracias.